Una conversación en el restaurante. Perdón, Sí, ¿cómo puedo ayudarla? mi sopa está fría. Oh, lo siento mucho. La esperaba muy caliente. Ahora mismo la caliento de nuevo. Gracias, eso está bien. ¿Desea algo más con la sopa? Sí, no he recibido una cuchara. Le traigo una cuchara ahora mismo. Gracias, y también un poco de pan. Claro, le traigo una pequeña cesta de pan. Es usted muy amable. Con gusto. Perdón, aún tengo otra pregunta. Sí, dígame. En la cuenta aparece también una ensalada, Lo reviso ahora mismo. pero yo no pedí ninguna ensalada. Entonces, seguro es un error nuestro. Solo pedí la sopa y un zumo. Cambio la cuenta enseguida. Gracias, entonces, ¿cuánto cuesta todo ahora? Ahora son 11 euros en total. Bien, yo pago con tarjeta. Sí, por supuesto. Al final la comida estuvo muy buena. Me alegra mucho. Entonces vendré otra vez con gusto. Esperamos con alegría su próxima visita. Desayuno en la terraza. Buenos días. ¿Tiene una mesa libre? Sí, fuera hay una mesa libre. Perfecto. Me gusta sentarme al aire libre. Entonces le enseño la mesa. Gracias. ¿Puede quedarse mi perro conmigo? Sí, fuera no hay problema. Qué bien. Es muy tranquilo. Entonces todo está bien. ¿Podría traerme la carta, por favor? Sí, aquí la tiene. ¿Tiene también leche de almendra? Sí, también la tenemos. Entonces tomo un café grande con leche de almendra. Con mucho gusto. Y quiero un croissant con mantequilla. ¿Quiere también mermelada? Sí, por favor con mermelada de albaricoque. Ahora mismo. ¿Tiene quizás agua para el perro? Sí, traigo un cuenco ahora mismo. Muchas gracias. ¿Desea algo más? Quizás más tarde un zumo de naranja. Sin problema, solo avíseme. Lo haré. Aquí está su café. Huele muy bien. Y aquí está el agua para el perro. Gracias por el buen servicio. Con mucho gusto. Voy a volver pronto. Nos alegra mucho. Encuentro durante el viaje en tren. Perdón, ¿está libre el asiento junto a la ventana? Sí, puede sentarse sin problema. Muchas gracias. De nada. La mochila negra de arriba es suya. Sí. ¿Y la bolsa azul es suya? Sí, exacto. Entonces todo está bien. ¿Viaja usted lejos? Sí. Viajo hasta la última parada. Entonces viajamos la misma distancia. Parece que sí. ¿Sabe cuánto dura el viaje? Unas 2 horas. Eso está bien. Sí, el tiempo pasa rápido. ¿Viaja a menudo en tren? Sí, casi cada semana. Hoy, por excepción, no uso el coche. El tren es más tranquilo. Yo pienso lo mismo. Se puede leer o mirar por la ventana. ¿Está leyendo un libro ahora? Sí, una novela policíaca. A mí también me gusta. Entonces tenemos gustos parecidos. ¿Viaja por trabajo? No, voy a visitar a mi hermana. Voy a ver a amigos. Suena bien. Gracias. Ya tengo ganas. Le deseo buen viaje. Gracias, igualmente. Otra ruta por la ciudad. Buenas tardes. ¿Puede llevarme a la estación, por favor? Sí, claro, suba, por favor. Gracias. Salimos ahora mismo. Pero no conozco esta calle. Hoy tomo una ruta más tranquila. ¿Es por el tráfico? Sí, la calle principal tiene atasco ahora. Entiendo. Así avanzamos mejor normalmente. ¿Cuesta más, entonces? No, la diferencia es muy pequeña. Bien, entonces todo está bien. Necesitamos unos 12 minutos. Suena bien. ¿Está aquí por primera vez? Sí, aún no conozco bien la ciudad. Entonces muchas calles le parecerán nuevas. Sí, es justo así.
¿Necesita quizá un consejo sobre la zona? Sí, con gusto. Cerca de la estación hay un restaurante pequeño y bueno. Eso es práctico. Allí sirven platos calientes hasta tarde. Eso es perfecto para mí. Ya casi llegamos. Genial. Fue rápido. Son 9 euros. Aquí tiene 10 euros. Muchas gracias. Está bien así. Es muy amable de su parte. Un error al pagar. Buenos días. Buenos días. Quiero pagar en efectivo, por favor. Sí, son 14,20 euros. Aquí tiene 20 euros. Gracias. Aquí tiene su cambio. Perdone, algo no cuadra. ¿Qué quiere decir exactamente? Creo que falta 1 euro. Voy a comprobarlo otra vez ahora. Gracias. Tiene razón, me equivoqué. Eso pasa a veces. Aquí está el euro faltante. Gracias, ahora todo está bien. ¿Quiere también un recibo? Sí, por favor. Aquí lo tiene. Y necesito también una bolsita. Sí, cuesta aparte. Está bien. Entonces le doy todo junto. Perfecto. Muchas gracias por su paciencia. No hay problema. ¿Tiene muchos planes hoy? No, voy ahora directo a casa. Entonces le deseo una tarde tranquila. La habitación todavía está desordenada. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mi habitación aún no está limpia. Oh, lo siento. He estado fuera desde la mañana. Entonces ya debía haberse limpiado. Sí, por eso estoy un poco sorprendida. Voy a mirar ahora en el sistema. Gracias. Aquí aparece no molestar. Pero el cartel no estaba en mi puerta. Entonces hubo un malentendido. ¿Puede alguien subir ahora un momento? Sí, enviamos a alguien enseguida. También necesito toallas limpias. Las llevamos de inmediato. Muy bien, gracias. ¿Quiere esperar abajo mientras tanto? Sí, no hay problema. Puede sentarse en el vestíbulo. Lo haré. ¿Desea un café o un té? Sí, un té estaría bien. Claro, aviso ahora mismo. Muchas gracias por la solución rápida. Con mucho gusto. Reclamación en la tienda de electrónica. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudar? Ayer compré esta lámpara. ¿Cuál es el problema? En casa la lámpara no enciende. ¿Tiene usted el ticket? Sí, aquí lo tiene. Gracias, lo miro un momento. Yo ya probé también otro enchufe. Bien. Entonces el fallo es del aparato. Sí, yo también lo creo. Podemos cambiar la lámpara sin problema. ¿Tienen la misma lámpara en stock? Sí, nos quedan 2 unidades. ¿Podemos probar la nueva un momento? Sí, la probamos aquí mismo. Ahora funciona bien. Muy bien. Entonces me llevo esta. ¿Quiere una garantía más larga? ¿Cuánto cuesta eso? 3 euros extra. No, gracias, no la necesito. De acuerdo. ¿Recibo un ticket nuevo? Sí, claro. Gracias por la ayuda. Con mucho gusto. La reserva no está en el sistema. Buenos días. Bienvenida. ¿Tiene una reserva con nosotros? Sí, para esta noche, ¿A nombre de quién? a nombre de García. Un momento, no encuentro nada. Qué raro. ¿Tiene el correo de confirmación? Sí, aquí en mi móvil. Gracias, lo reviso un momento. De nada. Aquí sale la fecha correcta. Sí, justo para hoy. Parece que la reserva no se pasó bien. ¿Y qué significa eso ahora? Tenemos aún una habitación libre para usted. ¿El precio es igual? Sí, se lo damos al mismo precio. Eso está bien. Se queda 2 noches, ¿verdad? Sí, hasta el domingo. Entonces todo bien. Muy bien. Por las molestias tendrá el desayuno gratis.
Muchas gracias, es muy amable. Aquí tiene su tarjeta de habitación. Perfecto. Su habitación está en la segunda planta a la izquierda. Gracias por la solución rápida. El asiento de la ventana está ocupado. Perdón, Sí, dígame. creo que este es mi asiento. Oh, pensé que era el mío. ¿Qué número hay en su tarjeta de embarque? La mía dice 18C. Yo tengo 18A. Entonces estoy sentado mal. Eso puede pasar. Pensé que C era la ventana. No, A es la ventana. Ah, ahora lo entiendo. Entonces todo claro. Me cambio enseguida. Muchas gracias. No hay problema. ¿Necesita ayuda con la maleta? No, gracias. Puedo solo. Bien, ¿Vuela usted a menudo? unas veces al año. Yo vuelo muy poco. Siempre me gusta la ventana. Yo prefiero el pasillo. Entonces hoy encaja bien. Sí, al final es mejor así. Le deseo un buen vuelo. Reservar mesa. Buenos días. Buenos días. Quisiera reservar una mesa ¿Para cuántas personas? para 2 personas. ¿Para cuándo desean venir? Esta noche, por favor, ¿A qué hora? a las 7. Sí, es posible. ¿Tienen mesas fuera? Sí, si hace buen tiempo. Sería genial. ¿Quieren sentarse fuera? Sí, por favor. ¿Tienen peticiones especiales? Sí, un sitio tranquilo. Lo apunto. Muchas gracias. ¿Desean algo especial para comer? ¿Tienen platos vegetarianos? Sí, tenemos varias opciones. Suena bien. ¿Tienen alergias? No, ninguna alergia. Bueno saberlo. ¿Hay carta en línea? Sí, en nuestra web. Perfecto, la miraré. ¿Cuál es su nombre? Me llamo García. Bien, ya lo apunté todo. Gracias por la ayuda. De nada, Hasta esta noche. les esperamos con ilusión. Pedir un taxi. Hola, buenos días. Buenos días. Necesito un taxi. ¿Dónde está ahora? Estoy en casa. ¿Puede decirme la dirección? Sí, vivo en la calle Jardín. Muy bien, ¿Cuánto tardará? unos 10 minutos. Está bien. ¿A dónde quiere ir? A la estación. De acuerdo, Llevo una maleta grande. no hay problema. ¿Hay suficiente espacio en el taxi? Sí, es un coche grande. Muy bien. ¿Tiene mucho equipaje? Solo una maleta y un bolso. Caben bien. ¿Cuánto cuesta el viaje, más o menos? Unos 15 euros. Está bien. ¿Quiere pagar en efectivo o con tarjeta? Pago con tarjeta. Sin problema. Muchas gracias por la información. El taxi llega enseguida. Perfecto. Por favor, espere delante de la casa. Lo haré. Recoger un paquete. Buenas tardes. Buenas tardes. He recibido un mensaje. ¿De qué se trata? Mi paquete ha llegado. ¿Tiene un número de recogida? Sí, lo tengo aquí. ¿Me lo puede decir? Sí, está en mi móvil. Voy a revisar el sistema. Gracias. Su paquete está aquí. Genial. ¿Cuándo quiere recogerlo? Hoy por la tarde. Es posible. ¿Hasta qué hora abren? Hasta las 8 de la tarde. Perfecto. ¿Ha recibido el aviso de recogida? Sí, tengo un correo. Eso es suficiente. ¿Debo llevar mi DNI? Sí, por favor. Vale, lo haré. El paquete es grande, No, es pequeño. entonces será rápido. ¿Tendré que esperar mucho? No, normalmente no. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la información. Reservar curso de español. Buenos días. Buenos días. Me interesa un curso. ¿Qué curso exacto?
Un curso de español. ¿Qué nivel tiene? Soy principiante. Entonces A1 o A2 va bien. Creo que A2 encaja mejor. ¿Cuándo quiere empezar? Lo antes posible. Tenemos un curso la próxima semana. Suena bien. El curso es por la tarde. Perfecto. Trabajo de día. Dura 2 horas, ¿Cuántos días por semana? 3 días por semana. ¿Cuánto cuesta el curso? 200 euros. Está bien. ¿Quiere inscribirse? Sí, por favor. ¿Ha hecho ya un curso? Sí, pero muy poco. Entonces A2 le va bien. Eso espero. Allí aprende a hablar y oír. Eso es justo lo que necesito. También recibe ejercicios. Eso ayuda mucho. Le envío toda la información. Muchas gracias.